Nuestro corazón es confuso. ¿Vieron? Jeremías capítulo 17 dice, engañoso es el corazón. Y por eso que cada día parece que con la psicología y todas estas cuestiones que yo no las estoy desechando, que si son herramientas que se utilizan en una sincera observación de la conducta humana para tratar de redituar en un bien humano, según lo que la Biblia dice es bien, sin salirse de eso, puede ser un recurso valedero y útil. De hecho, tenemos muchos profesionales de la área de la psicología que sirven también en medio nuestro, en medio de la congregación. Pero el perdón no puede ceñirse a las experiencias humanas. El perdón bíblico se ciñe, obedece al principio que la Biblia enseña de lo que es el perdón. Habíamos arrancado el primer miércoles justamente hablando del perdón de Dios hacia nosotros, la humanidad. Es un perdón absolutamente inmerecido. Acabábamos o comenzábamos diciendo que lo primero que trae es una ruptura de la ignorancia del ser humano. Cuando Jesús en la cruz del Calvario decía, Padre, perdónalos porque no saben. Y comenzaba el perdón a destruir la ignorancia, porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí la verdad, la Biblia, la palabra de Dios en condición humana, clavado en el madero, estaba dando la oportunidad para que nosotros podamos escapar de los falsos perdones que nos han enseñado. Ese perdón que parece que uno tiene que sentir, ese perdón que demanda una justicia humana. ¿Qué quiere decir una justicia humana? Casi una venganza, un sufrimiento, por lo menos similar, sino peor, en relación a lo que a mí me tocó sufrir por la ofensa que recibí. Y el perdón divino no es justicia humana, es gracia divina. Y en base a ese perdón nosotros el siguiente miércoles comenzamos a ver cómo se tiene que desarrollar, ya no como un mero entendimiento, comprendiendo que al haber sido alcanzados por el perdón de Dios, ese perdón morando en nosotros, el Espíritu Santo trayéndonos revelación de que Jesucristo es la palabra, se convertía en un mandamiento. No en una moción. Voy a ver si te perdono. O peor, así. Este es más confuso aún. No siento perdonar. Derribábamos el no siento perdonar y nos poníamos de acuerdo con la palabra de Dios diciendo, cuando alguien dice no siento perdonar, está diciendo no quiero perdonar. Porque es un mandamiento. Y cuando es un mandamiento de Dios, tenemos que comprender esto. Nuestro Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero por nosotros. Y le dábamos forma a esa expresión cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si falla contra mí? ¿7 veces? Diciéndole al Señor prácticamente, Señor, ya es mucho ya que en un día 7 veces te tenga que fallar la misma persona. Y el Señor le comenzaba a decir, Pedro, primero lo que tenés que hacer es sentarte en el banquillo del acusado, vos fallaste. Y este es el perdón divino, 70 veces 7. Y una vez abrazado del perdón divino, en esa provisión, movete en favor de aquellos que te ofenden. Y habíamos abierto también un paréntesis que creo que va a ser muy útil en algún momento dado abrir otra vez en la prédica de hoy, de que perdonar es renunciar al reclamo. Pero en medio de ese paréntesis para poner claridad también en la vida de las personas, porque hay mucha gente abusada. Y en medio de esos abusos se puede constatar que la persona abusada de alguna manera hasta va generando, es diabólico, también es almático, ¿verdad? Es como para enviarle al psicólogo, pero va generando como una dependencia de su abusador. Y decíamos dentro de ese paréntesis, si es que te está golpeando, ya te asfixió, te dejó inconsciente, así dando ejemplos luego muy contundentes para que la persona no diga, no entiendo lo que está queriendo decir. Apeligra tu vida. Claro que tenés que perdonar, renunciar al reclamo, pero te tenés que alejar de esa persona. No podemos confundir que el perdón divino es quedarte ahí para que te esté torturando. Sentido común nada más. Apelábamos diciendo, esa persona, la agresora, se vaya a la cárcel y vos te vas a ir al cementerio. Y cerramos ese paréntesis para que las personas no puedan entrar de la mano de la confusión de su alma, de la mano de esa alma engañada, en una mala interpretación de lo que es el perdón divino. Y concluíamos más o menos en este resumen diciendo
que el perdón es algo que uno lo hace principalmente en favor de uno mismo. Pues vamos a ver cómo genera también, sin lugar a dudas, genera también en un bien para aquel que ha sido alcanzado por el perdón. Pero principalmente, habíamos dicho los 2 primeros miércoles, que el perdón es renunciar a tomar un veneno esperando que el otro muera. Porque eso pues es la falta de perdón. Ese rencor amargante sobre tu alma que bebes, haciendo que puedas, según Hebreos 12:15, puedas tropezar de la gracia y contamines a los que te rodea, esperando que el otro muera. El perdón es renunciar a eso. No es olvidar, no es que no te duela. Pero al renunciar tomamos autoridad sobre esa ofensa. Y al tomar autoridad, nuestras emociones con el tiempo se van sujetando, entonces ya podemos recordar sin que eso ya domine nuestras emociones. Por eso es que podemos ver gente que han pasado cosas tan duras que en medio que las van contando, el que las escucha llora, pero esa persona no es que está cauterizada por ese dolor, ha perdonado, ha tomado autoridad sobre ese dolor de su pasado. Pero la falta de perdón te encadena a ese pasado que ni siquiera puedes retroceder allí para poder escapar de él. Entonces perdonar es tomar autoridad sobre esos eventos que hieren el alma, renunciando al reclamo, perdonando como Cristo nos perdonó primero. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Quién viene? No vino ninguno de los miércoles. A ver si valió la pena no sean tímidos, si no vinieron levanten la mano para ver si valió la pena el resumen. Valió la pena. Porque el culto de los miércoles migra mucho la gente, es como una isla así de descanso en medio de la semana. Pero de igual manera, hermanos, ya cerré ese paréntesis, pero vuelvo a abrir un paréntesis del tiempo de las ofrendas. Quiero poner carga sobre ustedes, no solamente para venir los miércoles, los viernes, también tenemos servicio los sábados, y ni qué decir, el día que por excelencia la iglesia primitiva ya empezaba a reunirse, que era el primer día de la semana, los domingos, de traer gente a los pies de Cristo. Amén, gente linda. Toman esa carga en oración y en obediencia a la palabra, que el Señor les guíe. Entonces hoy, entendiendo esto que hicimos como introducción, vamos a proceder a analizar los beneficios que trae el perdón. Entonces el perdón tiene un impacto profundo para poder desarrollarnos en nuestras vidas espirituales. Es por eso que podemos observar sus beneficios no solo en un bienestar emocional, sino que también podemos observar el beneficio del perdón en un bienestar o salud física. Hay personas que literalmente, y hay cuestiones que ya hay observaciones de la ciencia donde se ha procedido, vamos a decir, en un ejercicio de perdonar a personas que hirieron, observaciones de la ciencia que han podido observarse que esas personas que decidieron perdonar comenzaron a desarrollar una salud física más notoria, una recuperación en un contexto de enfermedad más rápido, una recuperación más acelerada. Es como una medicina para el hueso, como dice el proverbio, el buen ánimo. Pero ¿quién puede tener buen ánimo si está atrapado en rencor? Entonces podemos entender que también es un beneficio físico. Efesios 4, versículos 31 y versículos 32 dice, atiendan, lo voy a parafrasear un poco. Quiten de ustedes toda amargura. Es como la decisión, no sé, se te derramó algo sucio y encima no solamente sucio, sino maloliente sobre tu ropa. ¿Verdad que te vas a sacar esa ropa? Quítese toda amargura, todo enojo, quítese toda ira, toda costumbre de ser gritón, todas esas conversaciones calumniadoras. ¿Viste? Donde alguien te está diciendo tu error y en vez de poder observar una oportunidad para ser corregido, vos querés desacreditar diciéndole el error del otro. ¿Qué me vas a decir si vos también eso? Quítese toda calumnia, quítese toda malicia. Más bien, sean amables, compasivos. ¿Cómo eso es posible? Perdonándose unos a otros como Dios les perdonó en Cristo.
Vuelvo a decir, hay estudios que concluyen que las personas que perdonan experimentan mayores niveles. Las personas que no perdonan experimentan mayores niveles de cortisol en su cuerpo, que es una hormona que genera estrés. Que no está mal que esté ahí en el cuerpo porque el cortisol, por ejemplo, no sé, ves un perro así, esos pitbulls, a mí me dan miedo esos animales, ¿verdad? Y vos, ¡boom!, te pones en alerta. Ya hace que tu sangre se vaya a tu mano para poder defenderte o en tus piernas para poder correr lo más rápido que pueda. Es el cortisol. Y está ahí, como si fuese que estabas haciendo ejercicio o un calentamiento de media hora. Vos podés salir disparado ahí gracias al cortisol. Pero eso solamente tiene que estar un momento, no todo el tiempo. Las personas que se rehúsan a perdonar están con un cortisol constante sobre su organismo. ¿Eso qué produce? Produce un desequilibrio emocional. Son personas intratables. Hermanos, hace que esta gente no pueda manejar sus emociones cuando se suceden situaciones negativas o en medio de la adversidad. Tenemos que perdonar para que nuestro cuerpo se equilibre, para que podamos utilizar esta herramienta que Dios nos dio para hacer justicia, no para hacer venganza. Vuelvo a decir, el beneficio del perdón es que tu cuerpo pueda ser una herramienta de bien y no de mal. Vuelvo a repetir que también es una bendición física el obedecer el mandamiento del perdón. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, Mateo 11:28. Y el Señor promete descanso. Y yo os haré descansar, dice la versión Reina Valera. Yo les daré descanso. Bueno, acá doctrinalmente ese es el estrés físico que tienen aquellos que procuran alcanzar un bien espiritual, es decir, lograr méritos suficientes que les otorguen derecho a la salvación delante del juicio de Dios. Pero también, poniendo a un costado esta evidencia que les acabo de decir, de que el contexto habla de una salvación única y exclusivamente en el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, también tiene unas consecuencias sobre nuestra vida. Por eso que la Biblia llega en etapas donde te dice, che, vos no estás viviendo la obediencia a Dios. ¿En qué sentido? El perdón es un mandamiento. El gozarte en Él también lo es. Gozaos. Otra vez os digo, gozaos en que nadie te falla. No, en el Señor. En que fuiste perdonado. En que esos eventos que te rodean no deben tener autoridad sobre tu futuro. ¿Por qué? Porque fuiste perdonado. Hay mucha gente que se encuentra atrapada en muchas desgracias de su vida cotidiana, que se han volvido químicas, esas ataduras, esas trampas, químicas como el alcohol, como las drogas. ¿Por qué? Porque están en el rencor hacia sus propias personas por los errores, las defraudaciones que cometieron con la gente que tenía una genuina confianza hacia ellos, dependían de ellos. Y es un orgullo el poner tu juicio sobre tu propio error, aunque parece demasiado buenito, guau. Es un orgullo porque pones tu juicio sobre tu situación. En este sentido, ¿no es suficiente la sangre del Cordero para que puedas escapar de esos vicios? Entonces, encontrarán descansos para su alma, dice el Señor en esta porción de la palabra. El perdón de Dios es lo que está prometiendo. Descanso para vuestras almas. Yo sé que tengo muchas cosas que hacer y las trato de hacer según mi fuerza. Algunas veces, les soy sincero, vengo en el amor divino. ¿A qué me refiero? No tengo ganas en mi alma. No tengo ganas de escucharle a nadie su problema, pero vengo porque es mi trabajo también y es mi obligación. Y a medida que voy escuchando y comienzo a abrir mi boca conforme a la palabra que por su gracia Dios ya ha plantado dentro mío, mis fuerzas se renuevan.
Y aún mis emociones se van sujetando en ese cariño que voy expresando, por la inspiración del Espíritu Santo a través de la Biblia, que voy diciéndole así tiene que ser según la palabra. Y aunque en el primer momento no sentía nada bueno, después le termino amando a esas personas y así se han generado muchas buenas amistades que el Señor me ha permitido a lo largo del tiempo. De esa manera funciona el perdón. No vaya a esperar sentir para creer que su bendición es en tu favor. El resentimiento y la falta de perdón están muy ligados a enfermedades cardiovasculares, presión alta y eso. Problemas en el sistema inmune. La gente que está rencorosa se enferma más fácilmente. Pero perdonar reduce la tensión corporal y disminuye el riesgo de que puedas generar una enfermedad crónica. Di un ejemplo, no voy a extenderme tanto en expresarlo. El segundo miércoles, de personas que quedaban atrapadas en el rencor por la pérdida de familiares, de seres queridos, y después comenzaron a somatizar enfermedades crónicas como cáncer, problemas cardíacos y que les llevaron a la muerte. He sido testigo de eso, no le estoy diciendo me contaron. Gente sana, linda, próspera. Entonces, tiene beneficio en lo físico, tiene beneficio en lo emocional. Por supuesto, no puedo dejar de observar esto. El perdón tiene bendición en el ámbito espiritual. Desarrolla ese tercer cordón que la gente sin Dios no conoce. Y por eso fracasan en estos dos primeros cordones, el del alma y el de la carne. Se enamoran, tienen intimidad sexual, pero no desarrollan el cordón espiritual, que solamente los hijos de Dios pueden desarrollar, que básicamente lo digo de esta manera, obedecer lo que está escrito. Cordón de 3 dobleces. Por eso la gente cuando se mueven solamente en 2 áreas de su vida, aunque pueden tener lindos momentos, de intimidad conyugal y hasta sinceramente han planeado cosas lindas para el futuro, llegan los momentos de las decepciones donde tienen que proceder en obediencia a Dios, en el mandamiento del perdón y fracasan. Y no estoy hablando como aquel ejemplo que di de violencia, cuestiones de carácter. Hermanos, delante de Dios les digo, y no les estoy exagerando ni un milímetro, en serio les digo. Hay gente que le ha dejado a su cónyuge porque dejaba el pelo ahí en el lavatorio, se quedaba el pelo en el registro, ahí donde cae el agua. O se quedaba un poco de mancha de café así en la taza porque no lavaba bien, o porque, dejó el zapato fuera del lugar. 10,000 veces yo ya me iba a divorciar de Luma. Pero yo también tengo las cosas que decepcioné su alma, pero no son pecados por los cuales uno tenga que dejar a su cónyuge. Y si te vas a dejar, si tan imposible es, quédate así, dice la Biblia. No es una causal. Quédate sin casar. Y cuando se te pasa el enojo y te viene tu flujo hormonal, no el cortisol, ustedes ya saben ya, vienen las otras hormonas, capaz te acercás y te reconciliás. La falta de perdón limita al ser humano al punto que le enceguece para poder observar aquellas cosas lindas que en un momento dado le enamoraron. Pero cuando nosotros decidimos perdonar, es como ponernos el lente para poder volver a ver, aquellas cuestiones lindas que en un momento dado dijimos, ella es. Y las mujeres dijeron, él es. Para que no seamos derrotados. Tiene beneficio espiritual. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, cuéntele a su pastor, no a la vecina, ¿verdad? Lo peor que puedes hacer es contarle a tu suegra, porque después te pasa y voy a estar de mil amores, de la mano. Así que ya te fuiste ya a la playa de luna de miel, un replay de tu luna de miel ya hiciste y le dejaste cargado a todos tus seres amados. No, tenés que ser sabio dónde te vas a ir a comunicar tu queja. Entonces dice, si alguno tiene queja, de la misma manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cordón de 3 dobleces. El perdón es un beneficio espiritual. Por eso después que Pedro se sentía en una falla verdaderamente grave, y en algún aspecto, si pudiésemos describir el mundo espiritual bajo juramento y con palabra de maldición, haber negado a su Señor. Hermano,
Hermanos amados, Pedro lo vio en la transfiguración. Pedro lo vio en su gloria y juró maldiciendo que no le conocía. Por supuesto que se fue a llorar amargamente. Habrá dicho como cuando algunas veces nosotros fallamos, ¿cómo pude cometer este error? Y lloramos y nos sentimos defraudados nosotros mismos. Y vienen también esos demonios que hasta te dicen, sácate la vida, no vales para nada. Fue un error que hayas nacido. Pero viene el Señor. Y antes de decirle, pedime perdón, tú ya eres vallaina. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. El perdón es una victoria espiritual, de que tu llamamiento para con Dios es algo irrevocable, de que Él se va a encargar de que puedas prosperar, aún a pesar de nuestras fallas. Ojalá tuviésemos la menor cantidad de fallas, porque duelen, tocan de nuestro orgullo. Yo creo que hasta alguna manera parece que el Señor así de repente, voy a sonar medio herético, ¿verdad? No digo que Él, ¿verdad? Pero le envía hacia un demonio. Demonio, en mí no hay variación, no hay oscuridad, yo soy santo, 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 dice Dios. Demonio, anda a ponerle una zancadilla a ese, porque está muy... ¿Saben en qué me baso? Señor, sácame este aguijón de mi carne. Algunos piensan que su aguijón es su cónyuge. ¿No? Estaba orando el apóstol Pablo. Hasta se comparó con Jesús. 3 veces pedí. Tal vez haciendo una memoria de cómo Jesús oró en el Getsemaní. Cuando 3 veces también dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sácame este aguijón. ¿Y qué le respondía al Señor? Cuenta el apóstol Pablo. No, Pablo, te vas a quedar así porque tuviste mucha revelación. Hermanos, a medida que vos entendés y obedeces el perdón, es una revelación espiritual y lo vamos a hablar. Y es una gloria para Dios que haya hombres y mujeres que proceden en obediencia a lo revelado en la palabra. Pero le decía, por cuanto tuviste muchas revelaciones, para que no se ensoberbezca tu corazón. Algunas veces pasan situaciones en medio nuestro y en la iglesia. Y van a pasar. No se olviden, por favor, justamente del apóstol Pablo, ¿verdad? Con Bernabé, que se separaron. El Espíritu Santo mismo en la iglesia de Antioquía los había apartado juntos para la predicación del Evangelio. Y discutieron hasta el punto que dijeron, yo me voy por aquí, vos andate por allá. Y lo resumo de una manera muy simple porque no es el punto de que analicemos todo eso, sino que estoy diciendo, eran hombres simples como vos y yo. Estoy refiriéndome a carne y hueso, a humanos. Él decía, miserable de mí, capítulo 7 de Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el contexto de lo que estamos predicando, no quiero perdonarle, le quiero hacer pagar lo que me hizo. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, por medio del cual tenemos el Espíritu Santo para que como hijos que son guiados por sus padres, así nosotros podamos ser guiados por Él y podamos generar vínculo al punto, ahí en la carta a los Romanos siempre, capítulo 8, de que le podemos decir, papá, Abba, Padre. Necesitamos del Padre para poder generar este vínculo y verdaderamente poder perdonar como Cristo nos perdonó. El perdón, entonces, nos ayuda a desarrollar la paz que necesitamos adentro. Para que el apóstol Pedro después diga, busquen la paz, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Ustedes creen que él tenía paz cuando lloraba amargamente? No, se abrazó del perdón divino. Y en medio del propósito que justamente Dios hecho hombre le dijo, apacienta mis ovejas, el Espíritu Santo lo utilizaba para que escriba esas cartas que hoy llevan su nombre. Si te rehusas a perdonar, no te está usando el Espíritu Santo, te está usando el maligno. Es fundamental que aprendamos a obedecer el perdón para poder ser herramientas genuinas de Dios.
Nos bendice el perdón, es una bendición profunda en todas las relaciones interpersonales. Me refiero aún hasta en tu trabajo. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable quita la ira, pero la palabra hiriente aumenta el enojo. Entonces, cuando nosotros hablamos hirientemente, ¿cómo nos estamos moviendo? En nuestra justicia. Pero cuando vos decidiste perdonar, aunque las ofensas puedan tener que ver mucho contigo en relación a tu vida pasada, esas ofensas no te tocan. ¿Por qué? Porque esas fallas pasadas ya están perdonadas. Entonces esas ofensas no te activan para que vos respondas con la misma moneda, sino con una blanda respuesta. No pagando mal con mal, sino venciendo al mal con el bien. Se aplaca la ira. Es fácil el discurso, hermanos. Verá que tenemos lucha, pero estamos siendo llamados, para eso el Señor te trajo hoy aquí. Estamos siendo llamados a crecer, ¿verdad? Si no, pues hubiésemos estado en otra cosa. Hubiésemos estado hablando del partido de Paraguay, que ayer nos alegramos tanto y todo, ¿verdad? Pero por eso estamos aquí, para aprender cómo caminar con Él. Porque si decimos que estamos en Él, tenemos que andar como Él anduvo. Entonces nos ayuda a resolver los conflictos, convirtiendo el conflicto en una oportunidad para madurar. La bendición del perdón mejora el ambiente familiar, el ambiente laboral. Donde hay un hijo de Dios, tiene que haber alguien pacificador. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, verá las bienaventuranzas. Mejora el ambiente, ya dije, fortalece el compromiso. Verá que cuando hay un lindo ambiente parece como que fortalece la alianza. ¿Verdad que sí? Volviendo un poquito al ejemplo del fútbol, cuando el vestuario está dividido, parece que el equipo no funciona de la misma manera, pero cuando se genera ese vínculo, ese compromiso, genera cooperación, genera productividad, produce armonía. Eso debe sucederse en nuestra familia. Nosotros somos un equipo indisoluble. Lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Dimos el ejemplo de que cuando en la Constitución paraguaya se cambia en el año 92, en el 89 es el golpe de Estado y se cambia la Constitución paraguaya, donde periodo anterior no había posibilidad de divorcio y viene ya nuestra Carta Magna a decir los paraguayos sí se pueden divorciar. Hermano, hoy es un relajo. Antes estaba tan mal visto una persona divorciada. Y habíamos dicho también, no es que no había problemas, gente. Olvídense de eso, de esa utopía que no son reales, ni son coherentes con las personas que leemos la Biblia. Claro que hay problemas y somos pecadores. Y tienen 2 cordones nomás, ya hablé de eso. Lo que estoy diciendo era que papá y mamá se quedaban bajo el mismo techo y eso proveía, porque es el diseño divino, seguridad emocional en el ser humano. Al punto que los niños antes, en la escuela, en mi época, si vos no tenías un marcante, un apodo, ¿verdad? Si vos no tenías algo y que tenga que ver con tu aspecto físico, chupetín a mí me decían, ¿te das cuenta? Poimífero cabeza, y feliz, chupetín. Yo no me sentía ofendido. No era bullying. No había nadie traumado, ni se llamaba al psicopedagogo, porque estaban papá y mamá. Pero dijeron, sí se pueden divorciar. Y hoy ya no estamos discutiendo si es que se puede o no la gente divorciar. Porque los jóvenes ya no se quieren casar y los que se quieren casar es hombre con hombre, mujer con mujer y ya vienen tiempos donde van a decir con mi perrito, con mi mascota y lo trato de poner de una forma lo más decorosamente posible, pero es abominación para Dios. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Y así como sucedió con el cambio constitucional, no puede suceder con la vida del creyente, porque la Biblia no va a cambiar, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El perdón sigue siendo y funcionando según lo que la Biblia dice es el perdón de Dios. Y tenemos que aprender a obedecer para que todos estos principios que hemos visto, que están en favor nuestro, se puedan desarrollar en medio de nuestra vida familiar, en medio de nuestro hogar. Y por último voy a mirar
lo que implica esto en la guerra espiritual. No puedo dejar de abordar esto porque el próximo miércoles vamos a estar abordando ya otro tema. No sé todavía qué vamos a hablar, tal vez de la segunda venida del Señor. Le voy a pedir al pastor Emilio que avise el domingo. Retomemos la guerra espiritual que se libra dentro del perdón. El perdón en la vida cristiana es mucho más que una simple acción de libertad o de sanidad emocional. Es una poderosa arma. El perdón tiene el poder de desactivar las estrategias del enemigo. Atiéndanme, por favor, concéntrense. Yo sé que de repente algunos se tienen que ir por cuestiones colectivas. Les pido perdón y tal vez puedan observar después esta última parte en las redes sociales. Pero si tenés tu vehículo y podés disponer de este tiempo, no te distraigas, por favor. ¿Por qué desactiva las estrategias que puede generar el enemigo sobre tu vida? Porque protege tu corazón. Repito, el perdón es renunciar a tomar veneno. Protege tu corazón de la amargura. Y abre la puerta que lleva a la reconciliación para que la gente pueda observar la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. No soy ahora un anciano, ¿verdad? Pero cuando era más joven le herí mucho a Luz Marina, mi esposa. Y la verdad que ella tenía derechos para alejarse de mí en sus emociones. Y si lo hacía, creo que no podía yo reclamarle nada. Hoy cambiaba la tele así, esta gente loca, hermanos, con mucho respeto lo digo, que toma un arma para tratar de obligar el cariño de otro. La gente está tan atrapada en los errores del pecado, a expensa de demonios que hacen de sus manos las armas hirientes del mal en relación a aquellas personas que dicen amar. Ven toda esa confusión, esa contradicción. Nosotros no podemos caer en eso, no debemos caer. Porque el perdón es un arma de guerra para la vida del creyente. Fíjense que en los tiempos finales la maldad va a aumentar a tal punto que el amor de la iglesia, el ágape, se va a enfriar, dice. Tenemos que tener cuidado. Porque cuando va a haber tanta decepción, tanta violencia, compartí así con la iglesia que tenemos en San Antonio, un cortometraje que hicieron con animación, en dibujos animados, de la muerte de 21 cristianos, 20 cristianos egipcios coptos. Terrible, hermanos. Yo me pregunto, si nosotros somos expuestos a esa situación, y es que digo, Señor, tu palabra dice que nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir. Me someto a tu palabra y dejo de preguntarme cosas así, porque es innecesario. No quiero caer en el error que tuvo el apóstol Pedro. Yo no te voy a negar, esto te puede negar, pero yo no voy a negarte. Y le negó. Me da temor de Dios. Pero me da tanto gozo ver cómo el Espíritu Santo sostenía la vida de esos hermanos. Que lo único que tenían que hacer era negar a Cristo. Pero ¿cómo soltarnos del perdón de nuestros pecados? Y le decían, no se preocupen. La siguiente persona que vamos a ver es el Señor. Solamente el perdón en tu corazón te da la expectativa de que te vas a encontrar con Él. La falta de perdón te quita la posibilidad de mirar al cielo, te convierte hasta un cerdo espiritual, hasta como un cerdo espiritual que solamente como el cerdo tiene una forma de su anatomía, no puede levantar la cabeza y siempre está hurgando en la tierra y así, ¿por qué me hizo esto? Y yo le tengo que decir esto, y si me hace esto le vuelvo a hacer esto, y como si fuésemos personas sin Espíritu Santo nos movemos, revolcándonos en los errores del pasado, sin tener ninguna diferencia con la gente del mundo. Y ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es que nosotros reflejemos la victoria espiritual de aquel que dijo, Padre, perdónalos. El perdón debilita las artimañas del enemigo, que busca sembrar división, resentimiento y amargura en medio de la iglesia. ¿Van a haber fallas? Sí.
pero siempre va a haber un hijo de Dios, un pacificador. Entonces, el Señor había dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio del sufrimiento se sucedía una guerra espiritual. Perdonar bajo ataque no solo corta la cadena de la amargura que se puede generar, sino que destruye el plan del enemigo que se aprovecha de las heridas. Practicar el perdón en medio del sufrimiento refleja la victoria de Jesús sobre el pecado. Les animo que miren ese video y que busquen situaciones donde puedas ver cómo la gente ha sido inspirada por Dios a través de la palabra, para que también te sientas llamado a leer la Biblia, para que también inspire tu vida en todo lo que vos tenés que llegar a ser como hijo de Dios, como representante de la victoria de Jesús. En Hechos 7, el pasaje que leí era de Lucas 23, versículo 34. Ahora leo Hechos 7, 59. Mientras lo apedreaban a Esteban, Hechos 7, Esteban oró de esta manera: Señor, el mismo Espíritu Santo que le sostuvo a estos 20 hermanos. Uno era un africano que le dijeron, no, vos no tenés nada que ver con los egipcios, salí. No, yo creo en el mismo Dios que ellos. Él era el número 21. Señor, recibe mi espíritu. Luego se arrodilló y dijo en voz alta: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban murió. El perdón activa una guerra espiritual que desactiva el ciclo de violencia y odio. ¿Saben quién estaba ahí? Ustedes saben. Que atajaba las ropas según el ritual del apedreamiento para que no se contaminen los que lanzaban la piedra. El que atajaba las ropas era un tal Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. El perdón rompe el ciclo del odio. Él respiraba odio por la iglesia. Pero ahí estaba un hijo de Dios, un pacificador. En primera instancia habrá generado más odio que en medio del apedreamiento, porque estaban pensando, porque muchas veces en nuestro rencor, en nuestra falta de perdón, nosotros pensamos que somos la justicia de Dios. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Le habrá dolido tanto que mientras estaba siendo apedreado decía que sean perdonados. Ahí lo ya pidió carta de autoridad para apresar a todos los que caminan este camino, esta secta. Y el Señor se le apareció. Porque el Señor es el perdón. Él es nuestro perdón. Él es la razón por la cual liberamos a aquellos que no se merecen ser liberados. Este perdón es un ejemplo de cómo se puede liberar un poder espiritual que interviene en situaciones imposibles, anulando el ataque del enemigo y restaurando la paz. No como el mundo la da, sino como el príncipe de paz solamente lo puede dar. La paz en el corazón, la que encontró Saulo de Tarso. Porque el apóstol Pablo, cuando recibió esa paz de ser perdonado, él dice: el peor de los pecadores, el último, como un abortivo. Qué duro. Un tipo que nunca se emborrachó, que no fornicó, un tipo irreprensible según la ley. El último. Alguien sin esperanza, alguien que no se merece nada. Recibe esta paz del perdón. ¿Y ahí qué comienza? Perseguido por los de su nación, por sus hermanos, perseguidos por los gentiles, azotado, apedreado, mordido por serpientes, en naufragio, decapitado. Pero acá estaba el perdón.
El perdón de Dios es guerra espiritual. Aún los demonios sabían quién Él era. Porque habían personas que querían liberar haciendo un ritual de exorcismo. Te expulsamos por el Jesús que predica Pablo. Bueno, Jesús sabemos quién es. ¿Ustedes saben quién fueron los primeros que testificaron de Jesús? Los demonios. Lean la Biblia. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos ven el mundo espiritual. Ellos saben quiénes son los que perdonan en verdad. Y esa gente es la que tiene autoridad en el mundo espiritual, en verdad. Jesús sabemos quién es. Y a Pablo le conocemos. Pero vemos más. ¿Ustedes quiénes son? Y salieron avergonzados aquellos. Termino con esto, hermanos. La victoria del perdón. El perdón establece una muralla espiritual de protección para tu vida. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Él es poderoso para guardar mi depósito. Aunque el hombre exterior se desgaste, esta paz crece. El perdón espiritual, el perdón decidido en obediencia por el cristiano, evita que el enemigo utilice heridas de nuestro pasado para que el enemigo no pueda tomar control de nuestro futuro. El perdón evita el avance del mal. No del mundo, de aquellos que del mundo son llamados para conocer a tu perdonador, a Jesús. Entonces el perdón fortalece al creyente porque refuerza su obediencia en la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? El perdón te hace comprobar que lo que está escrito es poder de salvación para los que creen. ¿Crees que el perdón de Dios te alcanzó? ¿Sí o no? ¿Crees que el perdón de Dios está en vos? ¿Sí o no? ¿Comprendés que la gente te va a fallar? ¿Sí o no? ¿Y comprendés que tenés las armas espirituales para que esos pecados no dominen tu vida? ¿Sí o no? ¿Decidís someter tu corazón en esperanza, sabiendo que Él tiene planes de bien? ¿Y decidís obedecerle a Dios, sabiendo que tenés que perdonar? Valió la pena esta predicación. No sé para quién esto es, no estaba en mi bosquejo. Terminé ya mi bosquejo, pero déjenme decirlo. Lo escribí hoy cuando estaba pensando. El perdón de Dios es la llave hacia el éxito verdadero. No sé por qué. Hay solamente quiero ser exitoso, solamente dijo, no sé. Tal vez es para mí mismo. ¿Saben por qué digo esto? Porque el perdón de Dios es la llave para el verdadero arrepentimiento. No hay éxito sin arrepentimiento. Puedes tener mucho, pero es polvo que se lleva al viento. Es heno y hojarasca que cuando pase tu vida al umbral del juicio, no nos va a acompañar nuestras finanzas ni la ropa que hemos vestido. Nos va a acompañar las veces que hemos obedecido la bendita palabra de Dios por amor de su nombre. Entonces, el verdadero éxito es aprender a perdonar. Y aprender a perdonar te abre la puerta para que lo puedas honrar a Dios, como lo hizo Pablo, como lo hizo Esteban. Como en el nombre de Jesús te lo digo, lo vas a hacer vos. Amén.